Salud, iniciamos el cafecito. Muy bien, hola, buenos días, aquí estamos otra vez con ustedes iniciando el cafecito. Ya está en pantalla nuestro invitado, en nombre de Tony Rodríguez y Jaime Tomás les saludamos y estamos dispuestos a conversar con el ingeniero Silvio Carrasco, que es un experto en todo lo que tiene que ver con el agua. Y yo quiero comenzar, Silvio, además de darte los buenos días ya de manera... Don Silvio, buenos días. Buenos días, Tony. Ahí, Vamos Tony. a brindar con agua, Sí, agua. no, pero Tony brinda con café, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Silvio, el río Masacre y el Artibonito es un solo río. No, imposible. Son dos ríos muy diferentes. ¿Oíste, Tony Rodríguez? Ya muy tengo el dato. Uno nace en Dajabón y el otro en las lomas de Santiago Rodríguez. No, nacen uno cara contra cara, ¿eh? Uno en Pico del Gallo, en el sur, en el norte de Restauración, y el otro eso es en Dajabón. el sur. Restauración. Eso es la provincia de Dajabón. Provincia de Dajabón, en el límite de la cordillera, en el filo de la cordillera central, en Pico de Gallo, loma de Pico de Gallo, de un lado, y Restauración del otro lado. En esos dos picos, bueno, el Artibonito tiene muchos ríos. El río Masacre tiene varios ríos, y es un río, Jaime, los dos ríos compartidos por la República Haitiana de Haití y por la República Dominicana, cada uno con una cuenca de aporte al río. Uno en la parte oeste, el otro en la parte este. Y dos ríos estratégicos para resolver problemas de agua de Haití y problemas de agua de República Dominicana, Jaime. Artibonito resuelve un gran problema de agua que hay en la República Dominicana, el más grande de todos los problemas de agua de la República Dominicana, que es el agua que tiene que llevarse al valle desde la mata de Farfán hasta San Juan de la Maguana. Ese valle enorme, el valle de mayor potencial agrícola de la República Dominicana, no tiene agua. Y la única fuente de agua que tiene es Artibonito. Y el valle de Grand du Nord en Haití, el valle del río Grand du Nord en Haití, que va desde el río Masacre, en el caso haitiano, hasta Cabo Haitiano, es uno de los valles de mayor potencial agrícola de Haití. Y no tiene agua. Por un lado, la República Dominicana necesita agua de Haití, y por el otro, la República Dominicana, Haití necesita agua de la República Dominicana. De manera que es muy fácil llegar a un acuerdo con Haití. Muy fácil, no hay que pelear por agua. Cada uno tiene una condición, cada uno tiene un recurso. El río Artibonito, para ponerte un ejemplo, que me ha preguntado por él, y hay una imagen que yo le mandé donde aparecen los dos ríos visto desde el aire, con sus cuencas de aporte, cada uno aportando a un solo cauce. El río, y es la imagen número 2, Lourdes. Y pone la imagen número 2, contestamos la pregunta de Jaime. Entonces, definitivamente que todo lo que se ha oído hasta ahora, o lo que yo he escuchado hasta ahora, han sido muchas declaraciones políticas, ¿sí? Con muchos prejuicios de fronteras, a veces étnicos, que no es agua. Silvio, lo que quiero decir es que usted favorece el proyecto que está intentando Haití en este momento. Me preguntaba el licenciado, Tony, Arístides Rodríguez Suco, que le llaman el Chato, amigo de don Jaime,
en Santo Domingo, en un programa muy interesante que se llama ARZ Profundo, un programa académico en la cual estuve acompañando recientemente al ingeniero Julio Suero Marrancini. Oigan ese nombre, Julio Suero Marrancini, el ícono del agua potable en la República Dominicana. Y él me preguntaba, a quien les mando un saludo a los dos, él me preguntaba, ¿y las guerras de agua que se dan en continentes van a estar también en la isla española? Y yo le dije, no habrá guerra de agua en la República, con la República Dominicana y Haití. Cada uno tiene su propia agua y cada uno tiene su propio problema. Lo único que hay que hacer es iniciar ahora, Tony, en ese problemita simple que hay en Dajabón, un concepto nuevo en el lenguaje de la diplomacia dominicana, diplomacia hídrica, diplomacia de cuencas hidrográficas binacionales compartidas, que es un tema tratado a profundidad por las Naciones Unidas en los más de 1000 casos que trata en el mundo, y por la OEA en América Latina, que ha creado un capítulo especializado, la OEA, para problemas binacionales de agua que se dan en América Latina. Principalmente, el primer problema que hubo, el problema binacional entre el río Paraná de Brasil, Uruguay. El primer problema binacional que hubo, la OEA ha tratado con una solución preciosa. La solución de ese conflicto de frontera de Uruguay, de Paraguay con, de Paraguay con Brasil, construyendo la presa más importante de América Latina y una de las presas más grandes del mundo, que se llama Itaipú, cerca de las cataratas de Iguazú, que yo estuve visitando hace varios años, y es un ejemplo al mundo. Paraguay, hoy, en más de un 50%, de un 40% de su Producto Interno Bruto de la generación eléctrica que le vende Paraguay a Brasil, en la presa construida para resolver ese problema. De esa misma manera, Tony, hay que hacer con Haití. Tony, hay que hacer usted con está Haití. Hablando del Paraná, usted está hablando de un río que es un brazo de mar. Son todos iguales, Tony, son todos iguales. Lo único es que el Paraná en América Latina es parecido al ¿cómo se llama? Al río Masacre de República Dominicana, porque la referencia es el Amazonas, no el Paraná. Es decir, la referencia de los ríos de América Latina es el Amazonas, que tiene 100 veces el Paraná. En consecuencia, te estoy diciendo que los problemas de aguas binacionales no hay que crear opinión pública desorganizada como la está haciendo hoy. Los políticos hablando, la diputada, el gobernador, el senador, los ¿cómo se llama? Xenofóbicos. No, el problema del masacre es muy sencillo. La solución es muy simple, muy simple. Hay que crear un cuerpo regulado del río Masacre, que ya está estudiado desde 1970, en la confluencia, Tony, del río Masacre, que nace en la parte sur de Restauración, y el río Capotillo. Capotillo, no, el mismo nombre Capotillo está en Dominicana y en Haití. El río Capotillo, que nace en la vertiente sur del río Grandunor, en la vertiente sur del río Artibonito, del río Libón. Consecuencia, un embalse que se construya y está dibujado en la imagen 1 que yo mandé, dibujado, donde debe haber una presa binacional, como existe en el lindero del Río Grande de México con Estados Unidos, en Texas, para resolver un problema, para entregar agua a Haití en la proporción de sus aportes, y para entregar agua a República Dominicana en la proporción de sus aportes. Las tomas directas, y ahí está el error de Haití, las tomas directas de los ríos solamente pueden hacerse
en los ríos que están en su territorio, no en los ríos binacionales. En los ríos binacionales tiene que haber un cuerpo de agua regulado, una presa, un embalse, un dique, desde donde se deriva el agua de manera proporcional a cada lado en función de la cuenca hidrográfica que aporta el agua, en función del caudal hidrológico firme, calculado por estudio hidrológico en cada una de sus cuencas. Es por ello que este problema tiene un alto enfoque técnico y por eso yo vengo a hablar como técnico. Así he conversado con el director del INDRI, que hoy tiene sentado en la mesa del INDRI. INDRI es la institución que tiene la responsabilidad a nombre del gobierno dominicano de definir esas cantidades de agua de cada una de las cuencas y llevarla a una mesa técnica, a una mesa de la diplomacia de ambos países, pero con una visión de diplomacia hídrica que nunca se ha puesto en la mesa en República Dominicana, porque siempre se habla del lindero, se habla de invasiones, se habla de ¿cómo se llama?, violación de fronteras. Nunca se ha hablado de las cuencas como tal, con dos problemas cada país. En el caso haitiano, en el caso dominicano, común. Estación de sus cuencas, los dos países. Haití más, pero en esa cuenca fronteriza, Tony, desde Liapiña hasta Manzanillo, en la parte, en ambos lados, es una deforestación total. Un problema mayúsculo. Y dos, crear obras hidráulicas compartidas, como está planteado en la presa de Dos Bocas, en la confluencia del río Macasía, en el sur, en Elías Piña, en la montaña de Elías Piña, y la confluencia del río Guayamucú de Inch, Haití, para crear un embalse que pueda regular el río Artibonito y compartirlo. No sé si contesté tu pregunta. Vamos a hacer una pausa, vamos a los mensajes y seguimos conversando con Silvio Carrasco sobre un tema que está preocupando a mucha gente y que está, como siempre, abanderando los pro-haitianos y los anti-haitianos, que eso es lo que se presenta en el país. Vamos a los mensajes. Seguimos con ustedes en esta presentación del cafecito, hoy conversando con el ingeniero Silvio Carrasco, que es un experto en asuntos hídricos y un tema que es muy sensible porque se trata de agua y de compartirla. Los dominicanos no estamos en disposición de compartir agua con Haití, pero Haití necesita agua y parte de esos ríos pasan por su territorio, tienen derechos sobre esa agua. Y yo creo que es importante la pregunta ahora, Silvio, hablar de derechos, que mucha gente quiere obviarlos. Claro, claro. El derecho de uso al agua es uno de los grandes... ¿Tiene derecho el gobierno de Haití a hacer su canal de reguío, a desviar el curso del río? De la manera que lo está haciendo, Masacre. No. De la manera que lo está haciendo, no. Como lo está haciendo, está equivocada. Es decir, no puedes tú, de manera, ¿cómo se llama? Medalaganaria, por una intuición o una decisión improvisada, intervenir un río de límite binacional. No, eso no es porque lo diga la Constitución haitiana o la dominicana, no, lo dice el protocolo de las Naciones Unidas. Todo río binacional será aprovechado por los países que colindan en proporción a sus cuencas de aporte y en acuerdos binacionales previos, acordados, cuánta agua te corresponde y cuánta agua me corresponde a mí. Y eso es un derecho de uso que se da como una licencia de uso. Usted tiene una licencia para usar 50 millones de metros cúbicos al año. Si usted lo agotó, ya usted no tiene más. Y usted no tiene más porque ese es el caudal que usted aportó. No de manera, como se llama, alocada, improvisada y como se llama, a pecho limpio. No, este río es mío, no. El río no es suyo ni es mío, es de los dos. En consecuencia, vamos a la mesa de la diplomacia hídrica, donde se acuerde
donde se cree el protocolo, se establezcan los reglamentos de aplicación de un protocolo básico y los estudios técnicos que soportan los aportes de ambos países. Y es un tema que se lleva a la mesa. Ya la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, a través de su escuela de agua que yo dirijo, inició en el 19 con la Universidad Quisqueya de Haití y el doctor Evans Emmanuel, de Haití, que lo voy a invitar a un programa conjunto, él y yo, en el 29, hablando del problema, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico. Desde el 19, la universidad, a iniciativa de rector de la universidad y de la Escuela de Agua, ha invitado a Evans Emmanuel, a quien conocí en un evento internacional en la Florida, y acordamos desarrollar proyectos binacionales hídricos conjuntos para tener las plataformas técnicas habilitadas al gobierno, llevarlo a la mesa de la acción de la diplomacia hídrica. Eso está en la mesa y nosotros estamos trabajando del enfoque académico, como lo está haciendo el gobierno. El presidente Abinader ha dicho muy bien expresado, en pocas palabras, todo irá a la mesa de la discusión, a la mesa de la conciliación y a la mesa de los acuerdos mutuos. Así se habla, así se hace, no por decisiones unilaterales. Y ahí está el error de alguien que inició ese canal, que es un canal, Tony y Jaime, hasta irrelevante, ¿eh? Oiga, irrelevante. Y oiga, ¿por qué es irrelevante? Porque usted puede hacer el canal que usted quiera en el río, pero si usted no tiene agua, ¿qué agua le va a echar al río? Y ese río que tiene una deforestación ya tiene 3 canales arriba de ese canal tomando agua del río Masacre en el litoral dominicano. De manera que cuando venga agua para el canal, será un agua de lluvia, como la que ocurrió reciente, que ya no les sirve para nada. De manera que lo que están creando e invitando es a un problema para ellos mismos, más que para la República Dominicana. La República Dominicana ya tiene instaladas las tomas de agua que puede hacer en el litoral este del río Masacre, desde Don Miguel hasta La Vigía, la comunidad japonesa. De manera que es un error y hay que ayudar a Haití, ayudarlo a orientar su visión técnica, ayudarlo. Por eso el encuentro con el doctor Evans Emmanuel de la Universidad Quisqueya y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra va a retomarse ahora para seguir construyendo la plataforma técnica de soporte. Bueno, entonces hay 2 ríos. ¿De qué manera se comparten esos 2 ríos en la frontera? Hay 5 ríos. El río Estamos hablando entonces de la frontera norte. No, la completa. Río Pedernales, binacional. Río Artibonito, binacional. Río Macasía, binacional. Cuenca acuífero, lago Enriquillo y lago Sumatre, binacional. Y Río Pedernales, binacional. 5 temas de trabajo, de estudio y de conciliación. 5. El más importante de todos. Los acuerdos que se firmaron en 1929, ¿qué es lo que establecen sobre esas fuentes acuíferas? Líneas fronterizas, bornes geodésicos, donde establecen límites que fueron acordados desde el 1777 con el Tratado de Aranjuez, corriendo por 5, 6, 7 acuerdos en el trayecto hasta llegar al 29, terminado en el 36, cuando se definen los bornes, los hitos geodésicos y los hitos físicos de la frontera. No ríos, eso no dice de ríos, dice de bornes. De manera que el río Masacre, que en un huracán se inclina hacia Haití, como ocurrió debajo de Juana Méndez, o en otro huracán se inclina hacia la Vigía, como puede ocurrir en el próximo huracán.
así cada uno de los ríos. Los ríos no son linderos geográficos de división de países, son indicaciones, lo que delimitan los bordes y bordados, el número de en los 400 kilómetros de línea fronteriza. Bien, vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Carrasco, el proyecto de ley sobre aguas que reposa en el Congreso hace muchísimos años, trata el tema del agua que compartimos, los ríos que compartimos Haití y nuestro territorio. Bueno, el proyecto de ley de agua que fue aprobado por el Congreso, por el Senado de la República, al final del pasado, en octubre quizás, no tiene un capítulo de aguas binacionales. Debe ser incluido. De hecho, estoy yo ahora mismo con un equipo técnico del INDRI creando el alcance, los artículos que deben ser incluidos. En el que se presentó en el 2003, hicimos nosotros con un equipo técnico de técnicos internacionales, sí había un capítulo de aguas binacionales, pero eso fue extraído, mutilado, de manera que ahora se incorporará de nuevo al proyecto de ley que está aprobado en primera lectura o en segunda por el Senado de la República y que todavía es vigente y creo, según tengo la información, será enviado a la Cámara de Diputados para vistas públicas y enmiendas y mejoras. Que tiene que ser... Concluya. Que tiene que ser, ¿cómo se llama? Artículos y párrafos que surjan de la mesa de diálogo que está en este momento discutiendo el tema. Hay un proyecto viejo ya sobre la construcción de una presa en Artibonito, del lado dominicano. Ese proyecto tampoco sería factible con los acuerdos que hay fronterizos. Todas las intervenciones que se hagan del lado de su territorio no pueden ser objetadas por el otro país. Cada país tiene su derecho de aprovechar sus aguas de la manera que entienda, a menos que haya una obra binacional, aguas abajo, una obra binacional construida por ambos países bajo un protocolo de derecho de uso de agua, el cual no puede ser afectado. Ejemplo, el caso de la presa de Río Grande en México, o el caso de Itaipú, o el caso de la presa de Hoover Dam. Hoover Dam en Estados Unidos, binacional entre los estados, donde tiene un protocolo, un acuerdo, no puede haber ninguna intervención arriba que altere el caudal determinado y fijado en ese protocolo. Solamente cuando haya acuerdos previos, obras construidas previos, se llama derechos de uso por antigüedad, por antigüedad de uso o por origen. De manera que no hay ningún acuerdo que prohíba ninguna obra en el lado de República Dominicana donde puede hacerse la presa en el río Macasía, la presa en el río Tocino, la presa en el río Joca, la presa en el río El Vallecito o la presa en el río Neivita, todo del lado de la República Dominicana, tributando a Artibonito. Donde no puede República Dominicana es hacer la presa de las Dos Bocas, donde confluyen el río Guayamucú o río Inch del lado oeste de Haití, el más importante tributario del río Tibonito, y el río Macasía del lado este de la República Dominicana, porque ya están afectando un derecho internacional del agua. Jaime, vamos a proponer a este hombre para el INDRI, ¿qué le parece? No. Mucho de agua. Ya, eso me estuvo ahí, ya no quiere eso. Claro. No hay, la segunda parte no. Vamos a llevarlos para INAPE, entonces. Gracias a Silvio Carrasco, gracias ingeniero. No, gracias a ustedes, Jaime, por darme la oportunidad de compartir estos principios técnicos con la audiencia que distingue este programa
y que prestigia sus gestos. Cómo no, muchas gracias por la amabilidad y esperemos que por lo menos la audiencia ya esté edificada de cuál es la situación en esos ríos que son limítrofes y qué es lo que hay que hacer para que dejemos el antihaitianismo que pregonamos a cada momento y que exacerban y que estimulan muchos en la comunicación. Gracias, Silvio, y ten buen día. Muchas gracias, mi cariño a ustedes. Muy bien, aquí terminamos el cafecito. Gracias por su atención al programa.